Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén pasando un día increíble, lleno de cosas buenas y mucha energía. Y bueno, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Si ya son parte de esta familia, muchas gracias por volver. Me encanta tenerlos conmigo. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Estamos hablando de amor, estamos hablando de telenovelas, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en la historia de amor de estos dos increíbles actores, y vamos a analizar todo lo que ha sucedido, desde los rumores, pasando por las confirmaciones, hasta el momento actual. Vamos a hablar de cómo Hande, en un momento de sinceridad y vulnerabilidad, confesó algo muy importante. Algo que nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y para que no quede ninguna duda, les voy a decir la frase exacta que dijo: él es todo para mí. ¡Guau! Ya quiero que hablemos de eso, ¿verdad? Pero antes de que comencemos, les quiero pedir un pequeño favor. Si son fans de Hande, de Kerem, de las telenovelas turcas, o simplemente les gusta el chisme bueno y las historias de amor que nos hacen soñar, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo que siempre encontrarán contenido interesante, emocionante y lleno de datos curiosos sobre sus celebridades favoritas. Así que ya lo saben, suscríbanse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Y ahora sí, listos para sumergirnos en esta increíble historia. Empecemos. Bueno, para empezar, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Todos recordamos, ¿verdad?, cuando Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Literalmente todos, pero todos, hablábamos de lo bien que se veían juntos. Y claro, como buenos fans, empezamos a especular. ¿Será que esta química traspasa la pantalla? ¿Será que hay algo más que una simple amistad? Asterisco asterisco el despegue de Love is in the Air y el auge de una química innegable asterisco asterisco. Para entender verdaderamente la magnitud del fenómeno Hande Erçel y Kerem Bürsin, es crucial recordar el contexto. Love is in the Air. Esta serie turca, con su trama romántica y ligera, conquistó el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. La historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, con sus enredos, sus idas y venidas, y su amor apasionado, se convirtió en un fenómeno cultural. Pero más allá de la trama, lo que realmente encendió la chispa fue la química palpable entre los protagonistas. Desde el primer episodio, la conexión entre Hande y Kerem era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, todo apuntaba a una complicidad que trascendía lo profesional. Los fanáticos no tardaron en notar esta chispa y comenzaron a especular sobre la posibilidad de que esta conexión fuera algo más que una simple actuación. Las redes sociales se inundaron de vídeos editados, fotos comparativas y análisis de lenguaje corporal, todo con el objetivo de descifrar si el amor de Eda y Serkan se trasladaría a la vida real. La serie, con sus hermosas locaciones, su cuidada fotografía y, por supuesto, la innegable belleza de sus protagonistas, se convirtió en un escaparate para el romance. La gente se enamoró de Eda y Serkan, y por extensión, se enamoró de Hande y Kerem. El éxito de la serie no solo catapultó a los actores a la fama internacional, sino que también alimentó la curiosidad del público por sus vidas privadas. Asterisco asterisco los primeros rumores y las negaciones iniciales asterisco asterisco. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores sobre un posible romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular rápidamente. Las publicaciones en redes sociales, las entrevistas, los eventos promocionales, cada aparición pública de la pareja era analizada minuciosamente. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja del momento, se centraban en cada detalle. Al principio, tanto Hande como Kerem negaron cualquier relación. Afirmaban ser simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. En las entrevistas se mostraban cautos y mantenían una postura profesional. Atribuían la química en pantalla a su profesionalismo y a la buena sintonía que tenían en el set de grabación. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las señales se acumulaban. Los fanáticos más observadores notaron detalles que insinuaban algo más que una simple amistad.
Fotos en las que se les veía muy cercanos, mensajes en redes sociales con emojis cariñosos, declaraciones ambiguas que dejaban entrever una posible relación. Asterisco asterisco las evidencias se acumulan, un camino hacia la confirmación asterisco asterisco. A pesar de las negaciones iniciales, las evidencias comenzaron a ser cada vez más difíciles de ignorar. Los fanáticos con su ojo avizor, detectaban cada detalle que sugería una relación más allá de la amistad. Asterisco 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 fotos y vídeos comprometedoras asterisco asterisco empezaron a circular fotos y vídeos en los que se les veía compartiendo momentos de intimidad fuera del set de grabación. En estas imágenes, se les podía ver paseando juntos, cenando en restaurantes, o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Estos momentos, captados por paparazzi o por fanáticos, alimentaron los rumores y generaron aún más expectación. Asterisco 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 mensajes en redes sociales con pistas asterisco asterisco las redes sociales, como Instagram y Twitter, se convirtieron en un campo de juego para los fans que buscaban pistas sobre la relación. Los mensajes que se dedicaban mutuamente, los emojis que utilizaban, y la forma en que interactuaban en línea, fueron objeto de análisis. A menudo las publicaciones parecían esconder mensajes cifrados que solo los más atentos podían descifrar. Asterisco 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 declaraciones ambiguas y gestos significativos asterisco asterisco en las entrevistas, Hande y Kerem comenzaron a ser menos tajantes en sus respuestas. Evitaban negar rotundamente la relación y preferían responder con evasivas o con frases que dejaban abierta la posibilidad. Además, en eventos públicos se podía observar una complicidad que iba más allá de lo profesional, miradas cómplices, gestos de cariño y una evidente conexión. Asterisco 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 el apoyo mutuo en momentos importantes asterisco asterisco se notó un apoyo incondicional en momentos clave. Por ejemplo, cuando uno de ellos lanzaba un nuevo proyecto, el otro se encargaba de promocionarlo en sus redes sociales. Se mostraban mutuamente su apoyo y admiración, algo que confirmaba una relación más allá de lo laboral. Asterisco asterisco la confirmación oficial, el sueño de los fans se hace realidad asterisco asterisco. Finalmente, después de meses de especulaciones y rumores, la confirmación llegó. No fue un anuncio pomposo ni una declaración formal, sino una serie de eventos y declaraciones que dejaron claro que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos. Asterisco 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 fotos y vídeos reveladores asterisco asterisco los paparazzi consiguieron capturar imágenes de la pareja en situaciones románticas, besándose, abrazándose y compartiendo momentos de intimidad. Estas imágenes, publicadas en revistas y sitios web de noticias del corazón, fueron la prueba definitiva. Asterisco 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 apariciones públicas juntos asterisco asterisco Hande y Kerem comenzaron a asistir a eventos públicos juntos, como premieres de películas, galas benéficas y fiestas. En estas apariciones, se mostraban abiertamente como pareja, posando juntos para las fotos y demostrando su afecto. Asterisco 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 declaraciones en entrevistas asterisco asterisco en algunas entrevistas, Hande y Kerem decidieron romper el silencio y confirmar su relación. Aunque no dieron detalles sobre su vida privada, sí admitieron estar enamorados y felices juntos. Asterisco 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 mensajes en redes sociales más explícitos asterisco asterisco los mensajes en redes sociales se volvieron más explícitos. Ya no se trataba solo de emojis cariñosos, sino de mensajes que confirmaban su amor y su compromiso. La confirmación de la relación fue un momento de gran alegría para los fans. Era como si el sueño de la telenovela se hiciera realidad. Ver a Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, amándose también en la vida real, fue algo mágico. Los seguidores celebraron la noticia y enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos a la pareja. Asterisco asterisco la relación en el ojo público, altibajos, rumores y especulaciones asterisco asterisco. Como cualquier relación, la de Hande y Kerem no estuvo exenta de altibajos. Al ser una pareja de famosos, su relación estuvo constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier cosa que sucedía en sus vidas era analizada y comentada por todo el mundo. Asterisco 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 la presión de la fama asterisco asterisco la fama y la exposición mediática pueden ser muy difíciles de manejar. La pareja se enfrentó a la presión constante de ser observados y juzgados. Los paparazzi los perseguían a todas partes, los medios de comunicación publicaban noticias y rumores sobre ellos, y las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones. Asterisco 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 los rumores y las especulaciones asterisco asterisco los rumores sobre su relación fueron constantes.
Se especulaba sobre posibles crisis, sobre planes de boda, sobre supuestas infidelidades. Los medios de comunicación se encargaban de alimentar estos rumores, lo que generaba ansiedad e incertidumbre en los fans. Asterisco 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 los altibajos en la relación asterisco asterisco como cualquier pareja, Ande y Kerem tuvieron sus altibajos. Hubo momentos de felicidad y armonía, pero también momentos de tensión y conflicto. La vida de los famosos es muy complicada, y la presión de la fama puede afectar cualquier relación. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco a pesar de la exposición mediática, la pareja intentó proteger su privacidad. Intentaron mantener algunos aspectos de su relación fuera del ojo público, y en ocasiones se mostraron reacios a hablar de su vida privada. Asterisco asterisco la confesión de Ande, él es todo para mí asterisco asterisco. Y llegamos al momento crucial que nos trae aquí, la confesión de Ande. En un evento o en una entrevista, no recuerdo exactamente dónde ni cuándo, pero sí recuerdo la frase. Esa frase que resonó en los corazones de todos sus fans. Él es todo para mí. Asterisco 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 el contexto de la declaración asterisco asterisco la frase fue pronunciada en un momento de sinceridad y vulnerabilidad. Ande en un gesto de transparencia, quiso expresar sus sentimientos hacia Kerem. La declaración fue espontánea y sincera, y transmitió una gran emoción. Asterisco 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 la emoción y la sinceridad de las palabras asterisco asterisco las palabras, él es todo para mí sonaban auténticas y conmovedoras. Transmitían la intensidad del amor que Ande sentía por Kerem. La emoción se podía sentir en su voz, en sus ojos, en su expresión. Asterisco 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 el impacto en los fans asterisco asterisco la frase tuvo un gran impacto en los fans. Fue una confirmación de la profundidad de su relación y una muestra de su amor. Los fans se emocionaron y celebraron la declaración, sintiéndose partícipes de su historia de amor. Asterisco 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 la importancia de la vulnerabilidad asterisco asterisco la confesión de Ande fue un acto de valentía. Mostrar vulnerabilidad en público puede ser difícil, pero Ande lo hizo con honestidad y sinceridad. La vulnerabilidad es una parte esencial del amor, y Ande demostró que no tenía miedo de mostrar sus sentimientos. Asterisco asterisco el significado de él es todo para mí asterisco asterisco. ¿Qué significa esta frase? Él es todo para mí. Significa que Kerem era, y probablemente sigue siendo, una persona fundamental en la vida de Ande. Significa que él la apoyaba, la comprendía, la hacía feliz. Significa que era su compañero, su amigo, su confidente, su amante, todo. Asterisco 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 el apoyo y la compañía asterisco asterisco la frase implica que Kerem era un gran apoyo para Ande. Estaba a su lado en los momentos buenos y en los malos. La acompañaba, la escuchaba y le brindaba su apoyo incondicional. Asterisco 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 la conexión profunda asterisco asterisco, él es todo para mí también sugiere una conexión profunda y una complicidad especial entre Ande y Kerem. Se entendían, se conocían y se complementaban a la perfección. Asterisco 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 el amor absoluto asterisco asterisco la frase expresa un amor absoluto e incondicional. Kerem era el centro de la vida de Ande, y ella lo amaba con todo su ser. Asterisco 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 la importancia en la vida asterisco asterisco la frase destaca la importancia de Kerem en la vida de Ande. Era una persona esencial, alguien sin quien no podía imaginar su vida. Es una frase que a pesar de su simplicidad, encierra una inmensa cantidad de sentimientos. Sentimientos que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado, el amor profundo, la conexión absoluta, la necesidad de tener a esa persona especial cerca. Asterisco asterisco la ruptura, el final de una historia y el comienzo de nuevos caminos asterisco asterisco. La vida, como sabemos, da muchas vueltas. Y lamentablemente Ande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura nos entristeció a muchos. Era como perder un poquito de la magia de las telenovelas, de la fantasía, de los sueños hechos realidad. Asterisco 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 el dolor de los fans asterisco asterisco la ruptura de Ande y Kerem fue un duro golpe para los fans. Habían invertido emocionalmente en su relación, y verla terminar fue muy doloroso. Los fans expresaron su tristeza y su decepción en las redes sociales. Asterisco 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 la complejidad de las relaciones asterisco asterisco es importante recordar que las relaciones son complejas y que a veces, por mucho que nos queramos, las cosas no funcionan.
Existen múltiples razones por las cuales una pareja puede decidir separarse, y muchas veces son decisiones difíciles y personales. El respeto a las decisiones personales. Lo más importante es respetar las decisiones de cada uno. Tanto Ande como Kerem tenían derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas. El agradecimiento por el amor vivido. Aunque la relación terminara, es importante recordar los momentos felices y valorar el amor que se vivió. La historia de Ande y Kerem nos enseñó que el amor, incluso cuando termina, puede dejar una huella imborrable. Él es todo para mí después de la ruptura, un legado de amor. Y aquí es donde la frase «él es todo para mí» adquiere una nueva dimensión. Porque a pesar de la separación, esas palabras siguen teniendo un significado muy fuerte. Significan que aunque su historia de amor haya terminado, el impacto que Kerem tuvo en la vida de Ande fue profundo y duradero. Que lo que vivieron juntos fue algo especial, algo que siempre recordarán con cariño. El valor del recuerdo. Incluso después de la ruptura, el recuerdo del amor vivido puede ser valioso. La frase «él es todo para mí» indica que Ande valoraba la relación que tuvo con Kerem. El impacto duradero. El impacto de Kerem en la vida de Ande fue profundo. La relación que tuvieron la marcó de una manera significativa, y seguramente aprendió mucho de esta experiencia. La importancia de honrar el amor. Recordar con cariño a alguien que fue todo para nosotros es una forma de honrar ese amor. Es una manera de reconocer la importancia que esa persona tuvo en nuestras vidas. El crecimiento personal. Las relaciones, tanto las que duran como las que terminan, nos ayudan a crecer y a madurar. La experiencia de Ande y Kerem les ha aportado crecimiento personal y les ha enseñado valiosas lecciones sobre el amor. Y, ¿saben qué? Creo que es algo muy bonito. Creo que es algo que nos enseña mucho sobre el amor. Que el amor no siempre es para siempre, pero que incluso si termina, puede dejar una huella imborrable en nuestros corazones. Y que recordar con cariño a alguien que fue todo para nosotros, es una forma de honrar ese amor. Después de la ruptura, el camino de Ande y Kerem. Ambos, Ande y Kerem, han seguido con sus carreras profesionales. Ande ha protagonizado nuevas series, ha participado en eventos, ha seguido siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, ha emprendido nuevos proyectos, y ha demostrado su talento y versatilidad como actor. El éxito profesional de Ande. Ande ha continuado su exitosa carrera como actriz. Ha protagonizado nuevas series que han sido muy bien recibidas por el público. Ha seguido siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, y ha ganado numerosos premios y reconocimientos. El éxito profesional de Kerem. Kerem también ha seguido demostrando su talento. Ha participado en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado su versatilidad como actor, y ha recibido elogios por su trabajo. La reconstrucción personal. Ambos han continuado con sus vidas, y como es natural, han vuelto a encontrar el amor. Han conocido a otras personas, han formado nuevas relaciones, y siguen adelante creciendo y evolucionando como personas. Es importante recordar que la vida continúa, y que es posible volver a encontrar la felicidad después de una ruptura. El futuro. ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué podemos esperar del futuro? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Quizás en algún momento Ande y Kerem vuelvan a coincidir en algún proyecto. Quizás simplemente sigan caminos separados, pero manteniendo el cariño y el respeto mutuo. Posibles reencuentros profesionales. Es posible que en algún momento Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en un proyecto. Esto podría suceder si surge una oportunidad que les interese a ambos, o si sus caminos profesionales vuelven a cruzarse. La importancia del respeto mutuo. Lo más importante es que ambos mantengan el cariño y el respeto mutuo. A pesar de la ruptura, siempre existirán vínculos especiales entre ellos, y es importante que estos vínculos se mantengan.
Asterisco 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 la búsqueda de la felicidad asterisco asterisco lo más importante es que ambos sean felices, que sigan triunfando en sus carreras, y que sigan inspirando a sus fans con su talento y su personalidad. Asterisco 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 el aprendizaje continuo asterisco asterisco el futuro es incierto, pero lo más importante es seguir aprendiendo de las experiencias, y seguir creciendo como personas. Asterisco asterisco conclusión, el legado de un amor de telenovela asterisco asterisco. Y ahora, para concluir, quiero decirles que esta historia, la de Hande y Kerem, es una prueba de que el amor, a veces, se encuentra donde menos lo esperamos. Que las telenovelas pueden ser mucho más que una simple ficción. Que las historias de amor pueden inspirarnos, emocionarnos, y enseñarnos valiosas lecciones sobre la vida. Y que aunque las cosas no siempre salgan como queremos, siempre podemos recordar los momentos especiales, y valorar a las personas que en algún momento fueron todo para nosotros. Así que en resumen, hoy hablamos de la confesión de Hande, él es todo para mí. Analizamos su historia de amor con Kerem Bürsin, recordamos los momentos más importantes, y reflexionamos sobre el impacto que esta relación tuvo en sus vidas y en las nuestras. Hablamos de los rumores, de las confirmaciones, de las separaciones, y de cómo ambos han seguido adelante con sus vidas. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? ¿Creen que Hande y Kerem fueron una pareja perfecta? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Qué les pareció la confesión de Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber lo que piensan y compartir opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de esta historia, no olviden darle me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande, de Kerem, o de las telenovelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Chao.